Tres gemelas mendigas cambian la vida de un millonario en su última noche, nunca lo contaron. La noche era oscura y enigmática, la luna llena colgaba en el cielo como un faro brillante que iluminaba las sombras de la ciudad. En una esquina olvidada, un hombre vestido de traje, con el aire de un millonario, se encontró cara a cara con tres gemelas. Eran idénticas, pero cada una parecía llevar el peso de un secreto profundo. Sus ojos, como dos pozos oscuros, reflejaban historias de lucha y hambre. Nadie podía imaginar que estas gemelas, a quien la sociedad había relegado a mendigar, cambiarían la vida de aquel hombre en solo unas horas. Una mezcla de curiosidad y miedo lo envolvía cuando se acercó. ¿Qué tendrían que ofrecerle? Era un evento inexplicable. Las gemelas se movían en perfecta sincronía, como si compartieran una conexión más allá de lo humano. Una de ellas, con un cabello desordenado y sucio, extendió su mano hacia él, y en ese instante, el aire se volvió espeso. En ese contacto, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si el destino mismo estuviera dando un giro violento. La risa de un niño resonó entre los edificios, un sonido que cortaba el silencio de la noche, haciendo eco de algo que nadie podía ver pero todos podían sentir. ¿Era acaso una señal? Las luces del callejón parpadeaban, envolviendo la escena en una atmósfera de suspenso. A medida que la conversación avanzaba, en el aire flotaba un aroma a maíz asado, mezclado con el de la soledad que emanaban. Las palabras de las gemelas se deslizaban como susurros en la brisa, llenas de promesas sutiles y enigmas por resolver. Te podemos enseñar lo que el dinero no puede comprar. Decía una de ellas, su voz era un canto hipnótico. Cada frase destilaba un misterio que daba ganas de descubrirlo todo, pero también advertía de posibles consecuencias. El millonario, ahora atrapado en la telaraña de sus palabras, empezó a cuestionar la realidad de lo que estaba viviendo. ¿Podrían estas tres almas atrapadas en la miseria realmente transformar su destino? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, golpea el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire continuaba cargado de tensión. Las gemelas, sintiendo su nerviosismo, comenzaron a acercarse más. El millonario podía escuchar la respiración de cada una, un ritmo sincopado que lo atraía hacia ellas como un imán. ¿Era todo un truco? ¿Un juego que lo llevaría a un final inesperado? Las luces de la ciudad parecían atenuarse, y en esa oscuridad, el chico de ojos profundos podía sentir que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. Un último vistazo entre ellos y, ¿qué decisión tomaría al final? El silencio se había adueñado del callejón, y ese momento se sentía como el calmado antes de una tormenta. Los latidos del millonario eran como tambores en su pecho, resonando con fuerza. Una de las gemelas, la que había tomado la iniciativa y rozado su mano, dio un paso adelante. Su mirada estaba cargada de una intensidad que lo atrapó. No estamos aquí solo para mendigar, dijo con un tono grave, venimos para despertar tu alma adormecida. El hombre se sintió como si los muros del callejón se cerraran a su alrededor. La oscuridad parecía tejer imágenes y recuerdos, haciéndolo enfrentar una parte de sí mismo que había mantenido bien oculta. Recordó su infancia, sus sueños perdidos entre contratos y el frenético mundo del dinero. ¿Qué puedes ofrecerme que no tenga ya?, preguntó, tratando de desafiar la peculiaridad de la situación. Sin vacilar, la segunda gemela hizo un gesto con sus manos, como si invocara algo de las sombras. Te podemos mostrar lo que has olvidado, la felicidad de ser simplemente tú. Pero debes estar dispuesto a arriesgarlo todo. Esa frase golpeó su mente con la fuerza de un rayo. La idea de rendir todo lo que había construido era aterradora, pero también intrigante. Las calles a su alrededor comenzaron a moverse.
Las luces titilantes de los escaparates bailaban como si estuvieran vivas, y el murmullo distante de la ciudad se transformó en una melodía. El aire se sentía diferente, casi cargado de electricidad. La tercera gemela, la de cabello lacio y brillante, se acercó de forma cautelosa y le susurró al oído: todo lo que deseas está más allá de tu miedo. Sus palabras eran un conjuro. El millonario, atrapado entre la razón y un anhelo profundo que no comprendía, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia ellas. Aceptar lo desconocido. Volver a creer. ¿Era posible hacerlo? Aquel momento trascendía lo físico. Era como si cada fibra de su ser estuviera en juego, como si la esencia de su vida, hasta ese instante vacía, estuviera a punto de cobrar significado. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja, casi temiendo que la respuesta pudiera desvincularlo de su mundo conocido. Las gemelas intercambiaron miradas, y en un arrebato de unidad, respondieron al unísono: solo sigue nuestra voz, pero recuerda, cada elección tiene un precio. El aire temblaba con la promesa de lo que estaba por descubrir. Las gemelas comenzaron a moverse, llevando al millonario con ellas hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, una oleada de emoción y terror lo inundaba al mismo tiempo. ¿Qué experiencia lo estaba esperando? ¿Era un camino hacia el autodescubrimiento o una trampa disfrazada? Mientras se adentraban en una parte oscura de la ciudad que nunca había explorado, una inquietante risa resonó en la penumbra. Miradas furtivas se posaron sobre ellos, y la atmósfera se tornó densa. Los extraños en las sombras parecían saber algo crucial, algo que el millonario no podía entender. Un frío escalofrío recorrió su espalda. Pero ya no había vuelta atrás, su vida estaba a punto de volverse un torbellino de decisiones y secretos ocultos. ¿Estás listo para perderte a ti mismo y encontrarte de nuevo?, susurró la primera gemela, mientras sus ojos brillaban con un fuego desconocido. El millonario tomó una respiración profunda, mientras el eco de las palabras resonaba en su mente. La noche apenas comenzaba, y el verdadero viaje estaba por desplegarse ante él. Pero, ¿qué sombras lo seguirían, y a qué precio estaba dispuesto a pagar por su redención? Un vago brillo rompió la oscuridad al llegar a un pequeño claro en el callejón, donde las gemelas se detuvieron, y el millonario también se vio obligado a hacerlo. El ruido se desvaneció en un murmullo tenue, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, marcando el ritmo de un destino incierto. Bienvenido a la frontera de tu pasado, dijo la segunda gemela, con una voz suave pero autoritaria. Sus ojos penetrantes parecían leer cada rincón de su alma, como si supieran algo que él ignoraba. La bioluminiscencia de un grafiti en la pared iluminó la cara de los tres, y en sus colores vibrantes veía reflejada su propia vida, una vida llena de lujo que había olvidado disfrutar. ¿Qué significa esto?, musitó, incapaz de contener la ansiedad que lo devoraba. Las gemelas intercambiaron una rápida mirada, entendiendo lo que él no podía. Este es el lugar donde tus elecciones antiguas y nuevas convergen. Aquí tomas la decisión de seguir adelante o quedarte atrapado en el pasado, explicó la primera gemela. Su voz resonó como un eco en el vacío, estableciendo un escenario cargado de simbolismo. El millonario se sintió pequeño y vulnerable, como un niño en un parque de diversiones al borde de una montaña rusa. El aire se volvió fresco y las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, como si la realidad estuviese a punto de desmoronarse y permitirle descubrir lo desconocido. El tercero de los extraños, un hombre encapuchado que había estado entre las sombras, dio un paso hacia adelante. Su boca se curvó en una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Crees verdaderamente que el tiempo puede ofrecerte la redención que buscas?, preguntó, su voz grave colisionando con la suavidad de las gemelas. El millonario sintió como su aliento se detenía. Todo lo que has construido es solo una ilusión, un muro que te aleja de la verdadera felicidad. Cada palabra resonaba dentro de él, como si un tambor sonara dentro de su pecho agitado. ¿Quieres que lo demostremos?, preguntó la tercera gemela, su tono resultaba seductor. La oferta flotó en el aire, palpable. En su interior, una guerra se estaba librando. ¿Era posible que estuviera dispuesto a enfrentarse a sus propios demonios? Recuerda, cada elección tiene un precio, repitieron las gemelas casi en un susurro, como si trataran de advertirle del abismo que tenía delante. El millonario miró a su alrededor.
Las sombras que antes se consideraban maleantes ahora parecían una comunidad, un grupo de individuos que también buscaban algo más allá de lo superficial. De algún modo, lo que antes le aterrorizaba ahora le prometía una libertad desconocida. Sí, finalmente dijo, su voz resonando con firmeza. Estoy listo, las gemelas sonrieron, complacidas. Así que, con un movimiento unificado, comenzaron a caminar hacia el fondo del callejón. Las luces brillaron con más fuerza, y el millonario lo siguió a tientas, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo mientras daba cada paso hacia lo desconocido. Sin embargo, una presencia oscura creció a su alrededor. Cada esquina parecía marcar un nuevo punto de no retorno. Las risas del hombre encapuchado resonaban en su mente como un eco molesto, incesante. ¿Qué sombras me seguirán?, pensó mientras su corazón latía con fuerza, presagiando algo ominoso. En un instante, un grito desgarrador llenó el aire, cortando la intensidad de la noche. Las gemelas se detuvieron y miraron hacia atrás. Lo que más temes puede estar más cerca de lo que imaginas. El millonario se congeló, su mente atormentada por la imagen de lo que perdería si decidía seguir adelante. ¿Qué lo esperaría en las sombras? ¿Era la redención que anhelaba o algo más oscuro y peligroso? La incertidumbre lo inundó. Mientras se preparaba para enfrentar su destino, el eco del grito aún resonaba. ¿Era una advertencia o un llamado a actuar? La noche había comenzado, pero aún tenía secretos por revelar. ¿El precio que debía pagar lo llevaba al abismo o a la salvación? La atmósfera se volvió densa con la tensión que colaba por el callejón, como si el aire pesado anunciara la llegada de algo inevitable. El millonario miró a su alrededor, intentando descifrar qué había detrás del eco lejano del grito. La oscuridad rodeaba el claro, y aunque la bioluminiscencia iluminaba las caras de las gemelas, no podía evitar sentir el frío en su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando un poco más de lo que pretendía. La primera gemela, que parecía tener una conexión especial con el mundo que los rodeaba, cerró los ojos brevemente. Las voces del pasado no siempre son suaves, dijo con un susurro, como si compartiera un secreto. Tu historia está llena de ecos. Algunos son dulces, otros, amargos. El hombre encapuchado dio un paso al frente nuevamente, su sonrisa se hizo más siniestra. A veces, el camino hacia tu futuro está pavimentado con los restos de tu pasado, dijo, y su voz parecía caer como arena a través de un reloj. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para avanzar? El millonario tragó saliva. La imagen de su vida exitosa, de sus lujos y comodidades, se desvanecía en una nebulosa de dudas. Había prosperado con el sudor y la determinación, ahora, todo le parecía vacío. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la determinación brotando con un nuevo fuego interno. Las gemelas se miraron entre sí. Aquel cruce de miradas contenía significados ocultos, historias de vidas pasadas, decisiones tomadas. Finalmente, la segunda gemela rompió el silencio. Debes enfrentarte a los rostros que has escondido y a las decisiones que has tomado. Solo así podrás encontrar la paz que buscas. Sin más preámbulos, ambas extendieron sus manos, atrayendo al millonario hacia ellas. Un destello de energía viajaba entre sus dedos y él, impulsado por la curiosidad y el deseo de redención, se dejó llevar. De repente, la escena cambió. Un nuevo espacio se materializó a su alrededor, un lujoso salón de baile, decorado con oro y cristal, pero en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y polvo, como si la fiesta nunca hubiera terminado, aunque él sabía que esa era la representación de sus memorias. Esto es parte de ti, dijo la primera gemela mientras su voz resonaba. Mira a tu alrededor. Aquí es donde el éxito y la soledad bailan un vals eterno. Mientras el millonario se movía entre los ecos de la danza, vio a figuras familiares, amigos de antaño que habían sido desechados por su ambición, familiares que se habían alejado debido a su búsqueda desenfrenada de riqueza. Cada rostro era un recordatorio del precio de su éxito, y el mismo sentimiento de pérdida lo abrumó. No, yo no quiero esto, exclamó, desesperado por deshacer el daño, por reescribir su historia. Pero las gemelas permanecían impasibles, observando desde las sombras. Sus ojos brillaban con sabiduría y pena. Este es tu destino si no enfrentas tus verdades, dijo el encapuchado, acercándose.
rechaza la ilusión, y tendrás una oportunidad de volver a empezar. De repente, como si una tormenta se desatara dentro del salón, las imágenes comenzaron a fragmentarse. Las risas y los murmullos se convirtieron en un estruendo ensordecedor. El milenio notó un giro en su interior, las decisiones que había evitado recorrían su mente como un torrente de dolor, y en medio de ese tormento, su mirada se posó en una figura. Una mujer que había amado y perdido por su egoísmo. Su corazón se apretó al recordarla, y en su pecho brotó un intenso deseo de enmendar sus errores. ¿Te atreverás a buscarla?, preguntó una de las gemelas, su voz tan clara como el agua a pesar del caos que los rodeaba. ¿Te atreverás a enfrentar el amor que perdiste y luchar por él? El millonario sintió un nudo en la garganta. ¿Podría enfrentar sus temores más profundos y encontrar la fortaleza para buscar su perdón? Mientras el sonido se intensificaba y los rostros se oscurecían, un único pensamiento lo atravesó como un rayo: había llegado el momento de decidir. Iba a tener que elegir entre las sombras del pasado o un futuro incierto. Un grito de determinación se alzó en su interior y, cuando estaba a punto de actuar, el salón se desvaneció poco a poco, dejándolo a solas nuevamente en el callejón oscuro. «No puedo quedarme aquí», gritó, sintiendo que el tiempo se escapaba. Entonces, un susurro cortante atravesó la noche: la redención no es fácil de conseguir. ¿Estás preparado para el sacrificio que necesitarás hacer? El eco resonó, dejando al millonario atrapado en su angustia y determinación. ¿Realmente estaba listo para cambiar su destino, aunque eso significara enfrentar sus peores miedos? La oscuridad lo envolvía una vez más, pero esta vez con una nueva claridad. ¿Qué camino tomaría? ¿Qué sacrificios lo esperarían en la próxima esquina? El callejón se había convertido en un laberinto de sombras y ecos, donde el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. El millonario parpadeó, intentando recuperar la calma. La imagen del salón de baile, con sus risas envenenadas y sus recuerdos, aún persistía como una pesadez en su pecho. ¿Qué debo hacer?, repitió en voz baja, como si arrebatar el poder de sus propios pensamientos pudiera traerle claridad. Pero las gemelas, en apariencia inmóviles, parecían burlarse de su confusión. La primera, con su mirada penetrante, rompió el silencio. «Las decisiones son como sombras, se mueven y cambian, pero siempre están detrás de ti», dijo, como si hablara a través del tiempo. «Ya no quieres perder nada más», continuó la segunda gemela. «Pero el pasado es un maestro severo». Frente a él, la oscuridad comenzó a agitarse, como si algo latente estuviera esperando para liberarse. Luego, el silencio se rompió de nuevo. Un ruido lejano, como un susurro entre risas, flotó hacia sus oídos. Ella pensó por un momento, pero cuando se giró hacia las gemelas, éstas no tenían respuesta. En cambio, la figura encapuchada comenzó a acercarse, su presencia calmada pero inquietante como un tiburón en aguas muy profundas. «¿De verdad estás preparado para luchar por lo que has perdido?», preguntó con un tono provocador. «Te enfrentarás a recuerdos que te desgarrarán. El camino hacia la redención es más oscuro que lo que imaginas». El millonario recordó los momentos que había dejado atrás. La mujer que había amado, los sacrificios que nunca pensó que tendría que hacer. Ella había sido el único faro en su tormenta, la voz que le prometía un futuro diferente. En aquel instante, la desesperación se transformó en una chispa de luz. «Sí. Estoy listo», gritó, sintiendo el ardor de una nueva resolución en su abdomen. Las gemelas le sonrieron, pero su reacción fue desbordante. El encapuchado, sin embargo, mantuvo el ceño fruncido. «Habrá un precio por esto. Y no se trata solo de tus riquezas», dijo, estirando la mano hacia el aire. Un destello de energía surcó el espacio entre ellos, iluminando el callejón por un breve momento. «Dame tu palabra de que lo harás». «Lo haré», respondió el millonario, y su voz se alzó entre los ecos. Un escalofrío colectivo recorrió el aire mientras la energía crecía. Las gemelas comenzaron a trazar patrones en el aire, y las paredes del callejón parecieron vibrar. Entonces, antes de que pudiera entender cómo, se encontró otra vez en aquel salón de baile, pero esta vez había una diferencia. Las risas que antes eran un eco lejano ahora eran claras, más cercanas.
Mirando hacia adelante, vio a la mujer que había perdido, su mirada luminosa y sabia. Ella estaba allí, pero entre ellos, la tensión del pasado estaba palpable. Ten cuidado, susurró la primera gemela. Las decisiones tienen consecuencias que a veces no esperamos. El millonario avanzó hacia ella, cada paso resonando como un tambor en su corazón. Perdóname, murmuró, su voz quebrándose en el aire pesado. Pero ella no se movió, sus ojos retadores lo miraron, evaluándolo. ¿Estás listo para lo que eso significa? Antes de que pudiera responder, la figura encapuchada apareció a su lado, dejando caer una sombra oscura sobre la escena. Cada palabra que pronuncies revelará más de ti de lo que imaginas, dijo. Su tono serpenteante se deslizó por el ambiente, y su energía oscura parecía absorber la luz del lugar. En ese momento, el millonario comprendió que había enfrentado el pasado, pero ahora estaba a punto de desatar un caos aún mayor. La figura de la mujer se desdibujó y se volvieron a escuchar risas, pero esta vez no eran risas de alegría. Eran ecos de reproches, promesas incumplidas, sombras de un futuro teñido de dolor. Las gemelas lo miraban desde la distancia, su expresión mezcla de compasión y advertencia. La hora de la verdad se acerca, dijo la segunda gemela con un tono sombrío. Pronto verás cuán profundo puede llegar tu decisión. Con un grito ahogado, el millonario se giró hacia la figura encapuchada, sintiendo que la última pieza esencial de su verdad se asomaba. ¿Qué se me exige realmente? Su pregunta flotó en el aire, en un abismo de inseguridades y arrepentimientos. La respuesta, un susurro en la penumbra, iluminó su alma y dejó su pecho palpitar. Estás a punto de descubrirlo, y no habrá vuelta atrás. Así, la oscura vorágine se intensificó. ¿Qué decisiones lo llevarían hacia la redención, y a qué precio? La respuesta se acercaba, un rayo de verdad en medio de la tormenta que lo atrapaba. ¿Podría soportarla? Las sombras se agolpaban, y la noche prometía más sorpresas y revelaciones aterradoras. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Cada latido del corazón del millonario parecía amplificarse en el silencio, resonando como un estruendo cavernoso. La figura encapuchada, ahora más cercana, parecía vibrar con una energía palpable y peligrosa. Listo para descubrir tu verdad, repitió, su voz un eco inquietante. Frente a él, el salón de baile había cobrado vida nuevamente, pero esta vez estaba inundado de sombras danzantes, cada una arrastrando recuerdos siniestros que le pertenecían. El olor a perfume costoso y risa se entremezclaba con el hedor de las decisiones que nunca tomó y de los caminos no recorridos. Su mirada buscó desesperadamente las formas conocidas, y allí estaba ella, la mujer de su vida, ahora envuelta en un halo de incertidumbre. ¿Por qué no vienes a mí?, preguntó ella, su voz temblando como el hilo del destino. Se notaba el dolor en su mirada, como si el tiempo hubiese erosionado su amor. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Las palabras de ella se clavan en su pecho. Perdóname. Suplicó, pero su voz se perdió en el aire cargado, como una súplica olvidada. Las palabras son solo sombras, dijo la primera gemela, ahora desmaterializándose en el aire de la sala. Necesitas actuar, no solo hablar. Sus ojos, aunque eran sombras, brillaban con una luz inquietante. El millonario sintió una presión que lo empujaba a actuar, a luchar contra los demonios que había creado. Se volvió hacia la figura encapuchada. ¿Cómo puedo reparar lo roto? ¿Qué debo hacer? Cada acción tiene un precio, respondió la figura, su voz insinuando un rastro de diversión. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? Un escalofrío recorrió su espalda. Las risas que antes eran burlonas ahora se transformaron en un coro de advertencias. ¿Todo? No puedo perder lo que amo de nuevo, exclamó, cada palabra rebosante de tormento. No tienes otra opción, insistió la figura. Entonces, un torrente de imágenes apareció ante él, el brillo de su fortuna, el lujo, la admiración de su entorno. Todo se había vuelto vacío y frío. Era un rey en un castillo de cristal, vulnerabilidad hecha carne en su soledad. Estás dispuesto a enfrentar la verdad de tu vida, aunque signifique perder todo lo que has construido. Cada palabra del encapuchado resonaba como el crujido de huesos rotos. Las gemelas ahora lo rodeaban,
Su danza era un hechizo hipnótico, una invitación a la valentía y a la desesperación por igual. El millonario alzó la cabeza. Sí. Estoy listo por ella, estoy preparado para lo que venga. En ese instante, una onda de energía lo atravesó, y el salón pareció oscilar, distorsionándose ante sus ojos. La mujer extendió su mano, y él se sintió atraído hacia ella, como si el universo estuviese colisionando a su alrededor. Pero la figura encapuchada continuó, su voz ahora un susurro helado que picoteaba su conciencia. ¿Estás seguro de ser capaz de soportar el peso de tu verdad? La oscuridad siempre busca la luz, pero también la consume. Entonces, el silencio se rompió como un cristal al caer. Un grito desgarrador resonó en el aire. Era el eco de un corazón roto, de un amor perdido, pero también era un llamado a la lucha. Con un último aliento, el millonario dio el paso adelante. La risa de su amor se desvaneció. «Espera», gritó, pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad se abalanzó sobre él, y la sala se sumergió en un abismo de sombras, lo que empezó como una búsqueda de redención se convertía rápidamente en una batalla entre luz y oscuridad. Y él, atrapado en el medio, comprendió que lo que estaba a punto de desatar no solo definirá su futuro, sino que también podría destruirlo todo. El eco de los murmullos de las gemelas resonó en el aire. ¿La verdad es un camino peligroso que harás cuando te enfrentes a ella? Al borde del abismo, el millonario se dio cuenta de que cada decisión que tomaría ahora tendría consecuencias aún más profundas. ¿Qué sorpresas podría depararle la oscuridad, y a qué precio? La tormenta se cernía sobre él, y el verdadero horror de su situación apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad lo envolvió por completo, como un manto pesado de secretos inconfesables. Cada paso hacia adelante lo conducía a un abismo que parecía no tener fondo. El millonario sintió cómo sus pies se hundían en el suelo, la sensación era como caminar sobre arena movediza, como si el suelo estuviese tratando de tragárselo. La figura encapuchada había desaparecido, pero su presencia se sentía más cercana que nunca, como un susurro constante en su mente. Las gemelas flotaban a su alrededor, su danza se agigantaba en el vacío, ahora con rostros distorsionados por sombras. Los deseos ocultos son los que nos arrastran, cantaron en un tono melancólico, cada una con su propia voz, como si fueran ecos de su conciencia. El millonario respiró hondo, tratando de mantenerse firme, pero el aire era denso, pesado con murmullos que parecían burlarse de su fragilidad. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz resonando entre las paredes del salón, rebotando como un eco que regresaba con desprecio. «Deseamos que enfrentes lo que has ignorado», dijo la gemela del lado izquierdo, sus ojos centelleando con un fuego inquietante. «La verdad no se puede esconder eternamente». Un escalofrío le recorrió la espalda, sus manos temblaron. Las imágenes de su vida comenzaron a fluir una tras otra, recuerdos que había enterrado. La decepción del amor perdido, los tratos deshonestos y las risas que ocultaban dolor. Su existencia se tornó un espejo distorsionado, revelando versiones de sí mismo que había intentado olvidar. «No puedo, no quiero recordar», murmuró, sintiendo que su valentía se desvanecía. Pero las gemelas se acercaron, sus manos extendidas como un vínculo entre el pasado y el presente. «Tienes que aceptarlo. Solo podrás avanzar si es así», dijeron al unísono. El millonario sintió un tirón en su pecho. «¿Qué sucede si no lo hago?». La pregunta le había escapado antes de poder controlarla. «Enfrentarás la condena de tu propio vacío», respondió la gemela de ojos verdes, su mirada penetrante. «La carga de tu vida será tu prisión, te hará más pequeño que un susurro olvidado». Un sonido agudo rasgó el silencio, como si la sala misma respondiera a su angustia. Sus pasos titubearon, pero no pudo resistir. Los ecos de un amor perdido lo llamaron. La figura de su adorada mujer comenzó a materializarse entre sombras. Estaba ahí, sus ojos embriagados de desesperación y anhelos no cumplidos. «Cierra los ojos y escucha», dijo ella mientras la inquietud llenaba el aire. Suspirando, el millonario dejó caer las defensas. Cerró los ojos y se dejó llevar por la avalancha de emociones, obligándose a experimentar cada una, recordar cada lágrima, cada palabra no dicha.
En ese instante, los gritos de agonía se convirtieron en lamentos, susurrándole verdades devastadoras. Perdí todo por no atreverme, susurró al aire, sus palabras desgarrándose en su garganta. Abrió los ojos y se vio rodeado de la penumbra, donde cada sombra danzante parecía invitándolo a un abrazo en vez de un asalto. Por un instante, la sala respiró con él. ¿Qué harás ahora?, preguntó la voz de la figura encapuchada, esta vez más cercana que nunca. La verdad solo te liberará si estás dispuesto a ser completamente vulnerable. El millonario sintió cómo la presión dentro de él se intensificaba. Estoy listo para todo, pronunció con voz temblorosa, el sudor frío surcando su frente. Recuerda, cada elección tiene un costo. ¿Estás preparado para pagar el tuyo? La risa burlona resonó, y la sala tembló con su eco. El peso de las palabras lo aplastó. Su destino parecía más incierto que nunca, pero había un resplandor débil en su corazón, una chispa de esperanza que aún resistía. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire, como un mantra inquietante. ¿Qué verdad inconfesable lo esperaba en las profundidades de su ser, dispuesta a cambiarlo para siempre? Mientras las sombras se expandían, una nueva pregunta aparecía: ¿sería capaz, finalmente, de enfrentar lo inimaginable, lo que había intentado enterrar tan profundamente? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino voraz esperando consumirlo. Sin embargo, en medio de esa penumbra, el millonario sentía un despertar inesperado. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Buscando entre los ecos de su pasado, se dio cuenta de que cada silencio a su alrededor se había vuelto un susurro cada vez más estridente, su propio juicio. ¿Qué es lo que realmente temes? La voz de las gemelas logró hacerse oír entre la bruma. Estaban a su lado, flotando en un vaivén inquietante. Sus miradas eran desafiantes, capaces de perforar su engañosa coraza de riqueza. Lo que sucede si revelo mis secretos, respondió el millonario, su voz insegura, incapaz de sostener la firmeza que trataba de proyectar. Pero la verdad es el único camino hacia la libertad, insistieron, llevando su danza hacia una velocidad frenética. La sala parecía moverse con ellas, como si cada paso resonara en el corazón de la oscuridad. El aire se tornó denso, como si una presión invisible cerniera sobre él. Recordó a su amante, la última vez que la vio. El dolor incesante de la traición se acomodaba en su pecho, sus brazos vacíos llenos de arrepentimiento. No puedo volver a sentir eso, gritó, luchando contra el océano de sus propias emociones. ¿Y si la única cura para tu vacío está en el dolor que has tratado de evitar?, replicó la gemela de peinado oscuro, sus ojos llenos de fuego, mostrando un brillo revelador. El sufrimiento no es el enemigo, es un maestro. Las imágenes fluyeron nuevamente ante él, llenas de amor y odio, luces y sombras. Pidió a gritos que se detuvieran, pero cada recuerdo era más fuerte, más insistente. La pérdida de su mujer le dolía en lo más profundo, una herida abierta. Ante este mar de emociones, se sintió un niño asustado, frágil e impotente. Entrega. Resonó una vez más la figura encapuchada, la risa burlona reverberando como un eco en su mente. Solo así hallarás la redención. Permítete sentir el tormento que has creado. De súbito, el millonario se sintió arrastrado hacia un abismo desconocido, un lugar donde la verdad resplandecía como un destello cegador. Si debo enfrentar esto, que así sea, murmuró, sus manos temblorosas extendiéndose hacia adelante, buscando eso que tanto le aterraba. Las gemelas se acercaron, y un hilo de luz comenzó a emanar de su torso, creando una conexión directa con su corazón. Así es. La verdad no es tu enemiga, es el puente hacia todo lo que deseas. Con cada momento, él sintió que el miedo empezaba a confundir su esencia con la esperanza. Fue en ese instante que comprendió que su vida estaba construida sobre cimientos frágiles, hechos de ilusiones y ambiciones vacías. Con una risa lagrimosa, comenzó a hablar. Mis errores, mis miedos, lo perdí todo por seguir una sombra en lugar de seguir mi corazón. Cada palabra brotaba con tal sinceridad que la sala quedó en silencio, como si el universo lo escuchara. Sintió como la presión en su pecho finalmente aflojaba, liberando una parte de su ser que había estado atrapada por tanto tiempo.
Las gemelas tenían razón. Cada pequeño instante de dolor era una pieza del rompecabezas de su vida que lo acercaba a la verdad. ¿Ya ves? Cada paso que das te acerca más a la luz. Pero ten cuidado, la oscuridad no se rinde fácilmente. La gemela de ojos profundos lanzó una advertencia que resonó en su mente, al mismo tiempo que la risa del encapuchado volvían a sonar. Puedes liberarte, millonario, pero, la voz se tornó seductora, el precio de tu verdad es alto y tal vez, solo tal vez, no estarás dispuesto a pagarlo. La última palabra quedó flotando en el aire como una sombra cruel. Con su corazón en un puño, y la verdad como espada afilada, se dio cuenta de que estaba a un paso de experimentar algo que nunca había imaginado. ¿Podría realmente estar preparado para enfrentar las consecuencias de su propia verdad? Mientras la tensión aumentaba, el reloj de la vida marcaba el inicio de su verdadero desafío. La noche apenas comenzaba y lo que vendría después cambiaría todo para siempre. La luz tenue comenzó a disiparse, dejando paso a una oscuridad aún más espesa, como si un segundo abismo se hubiera abierto a sus pies. El millonario, todavía temblando por las revelaciones, sintió una pulsión en el aire, una energía que parecía vibrar con la intensidad de su propio sufrimiento. Siempre hay una elección, dijo la gemela de cabello claro, sus ojos brillaban como estrellas en la penumbra. Puedes seguir huyendo o puedes enfrentarte a lo que has evitado toda tu vida. Las palabras lo golpearon como un martillo en su pecho, desnudando la pared de arrogancia y orgullo que había construido a su alrededor. ¿Y si el precio es demasiado alto?, preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. Las gemelas intercambiaron miradas, y el silencio se hizo denso una vez más. En el fondo de su ser, sentía que era un niño perdido, buscando consuelo en la niebla espesa de sus decisiones equivocadas. Cada imagen de su pasado era como un fantasma reviviendo en su mente. La figura encapuchada emergió de la oscuridad, su risa enloquecedora como el eco de un mal augurio. Has vivido en un mundo de excesos, millonario. ¿Qué te hace pensar que puedes escapar de las consecuencias de tu verdad? Las consecuencias, repitió el millonario. ¿Qué consecuencias? La ira comenzó a retumbar dentro de él. Sentía el rostro ardiente y el nudo en su estómago crecer. No estás preparado para la respuesta, murmuró la gemela de peinado oscuro, su mirada penetrante escudriñando su alma. Pero en este viaje, descubrirás que hay dolores peores que perderlo todo. A veces, lo que más te duele es el miedo de no ser lo suficientemente fuerte para afrontarlo. En ese mismo instante, el aire se electrizó. Recuerdos vívidos se precipitaron ante él, los rostros de los que había perdido, sus risas, sus lágrimas. La imagen de su amante, tan viva y tan distante, iluminó su mente y su corazón estalló de angustia. «Detente. No quiero recordar más», gritó, apretando los puños. «Eso no te pertenece, no te pertenece a ti», dijo la gemela de cabello claro con voz suave, su mirada enfocada intensamente en él. «Es un dolor que has mantenido encadenado, pero ahora tienes el poder de romper esas cadenas». «¿Qué poder?» «Solo tengo miedo», respondió, temblando, sintiendo que cada palabra lo acercaba a un precipicio del que no deseaba caer. «Y ese miedo es tu primer paso hacia la libertad», le guiaron en una danza hipnótica, acercándose a él. «Puedes dejarlo todo atrás, pero solo si decides abrazar la verdad que has evitado. Sumérgete en el dolor, siente el fuego y permite que te transforme». De repente, el millonario sintió que la habitación giraba a su alrededor. Lo que una vez pareció un refugio seguro se convirtió en un campo de batalla, donde lo más aterrador era su propia negación. Se dio cuenta de que, a pesar de su riqueza material, había vivido una vida de escasez emocional. «No puedo. No tengo esa fuerza», gritó, la desesperación arrastrándolo hacia abajo. «Claro que sí», insistieron, sus voces eran ahora un eco poderoso, resonando en las paredes de su alma. «Tú eres la única persona que puede rescatarse a sí mismo. Recuerda que lo que temes puede ser la luz que anhelas». Era un dilema angustiante, enfrentar la verdad que había enterrado tan profundamente o sucumbir a la penumbra de su propia mente. Las gemelas, con su danza hipnotizante, lo rodeaban y él sintió que se estaba desvaneciendo, tratando de aferrarse a esa última chispa de esperanza. «Ten cuidado», advirtió la figura encapuchada,
una vez que te sumerjas, no habrá vuelta atrás. La oscuridad tiene secretos que no estás listo para descifrar. Con el corazón acelerado, asomándose al abismo, el millonario alzó la voz, decidido. Estoy listo para encontrar mi verdad. Pero en el fondo, una sombra de duda aún permanecía. De verdad estaba preparado para lo que iba a descubrir. Justo cuando estuvo a punto de dar el último paso, una risa desafiante resonó en el aire. El viaje de la verdad no termina aquí, millonario. Hay fuerzas más grandes que tú que no te dejarán salir tan fácilmente. Sus palabras, cargadas de oscuridad, se deslizaron en su mente como una serpiente. Entonces, la figura encapuchada desapareció en el aire, dejando al millonario parado solo ante el precipicio de su propia existencia, con una pregunta retumbando en su mente. ¿Realmente quería descubrir lo que había detrás de esa verdad, o había algo aún más oscuro y peligroso esperándolo en la próxima esquina? La oscuridad se aferraba a cada rincón del callejón y el aire parecía tintearse con la promesa de lo desconocido. El millonario, con el corazón palpitante, cerró los ojos y respiró hondo. Cada latido resonaba en su pecho, empujándolo hacia adelante. Las gemelas habían desaparecido por unos momentos, pero su influencia seguía palpitando en su mente. Las sombras que había evadido durante tanto tiempo empezaban a cobrar vida, como fantasmas listos para revelarse. Abrió los ojos y, ante él, la figura de su amante se delineó nuevamente en la penumbra. Allí estaba, exactamente como la recordaba, con su mezcla de dulzura y dolor en la mirada. ¿Por qué no luchaste por mí?, preguntó ella, su voz vibrante como un eco, un llamado a enfrentar no solo su pasado, sino también sus grandes miedos. El millonario sintió que un nudo se formaba en su garganta. Te fallé, murmuré con la voz quebrada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Perdí todo por mi ambición ciega. La mujer asintió, pero en su mirada había una mezcla de tristeza y compasión. No tienes que seguir pagando el precio de tus decisiones. Puedes liberarte de esta carga. El aire se volvió frío y el encapuchado apareció de nuevo, con una sonrisa burlona que heló la sangre en sus venas. ¿Crees que puedes simplemente hablar y todo se arregle? Las palabras son solo sombras, millonario. Debes actuar. Lo que estaba en juego no era solo su redención, era su propia esencia. El millonario tomó una decisión. Sin pensarlo más, se volvió hacia sus recuerdos, hacia las decisiones que había tomado y los daños que había hecho. Estoy dispuesto a enfrentar el dolor que he escondido. Estoy listo para luchar, gritó, sintiendo como el eco de su voz se elevaba por encima del murmullo de la noche. Las gemelas fluyeron hacia él, elevando sus manos en un movimiento ritual. Entonces, se abrirá la puerta, dijo la primera con una voz dulce pero firme. De repente, el ambiente cambió, el callejón se expandió y se transformó en un vasto vacío lleno de colores y luces que titilaban. Se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva dimensión, una en la que cada emoción y cada acción contarían. En aquel instante, una oleada de energía lo recorrió, arrastrándolo hacia adelante. Se sintió ligero, como si las cadenas que había llevado por tanto tiempo comenzaran a desmoronarse. Las gemelas sonrieron y, al hacerlo, se convirtió en un torbellino de energía. Todo lo que había temido y todo lo que había deseado empezaron a entrelazarse. Este es el camino hacia tu verdad, susurraron al unísono, sus voces fusionándose en una melodía armoniosa, y así, el millonario emprendió un viaje a través de sus propios recuerdos. Se encontró en una sala llena de risas, en medio de una celebración. Todo era perfecto, un momento recogido lleno de alegría y luz. Allí, lo vio, a su joven yo, sonriendo despreocupadamente, arrastrando consigo la alegría de un corazón sencillo. Todo era luz hasta que algo oscuro comenzó a deslizarse a través de los recuerdos. Decisiones, traiciones, ambición desmedida. Vio el momento exacto en que su vida tomó un giro. Perdió el contacto con su verdadera esencia, presionado por el deseo de ser el mejor, de acumular riqueza y estatus. El dolor que sentía era abrumador, pero era un dolor necesario. Mírala, decía la voz de la mujer. Mírala y entiende cómo llegaste aquí. El millonario, sintiendo cada golpe de sus propios errores, comenzó a superar el caos. Cada lágrima que derramó fue una liberación, una oportunidad de reencontrarse con lo que había sido y,
más importante aún, con lo que aún podía ser, de una manera inesperada, aquel recorrido a través de su verdad comenzó a transformarse. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse ante la luz de su aceptación. El peso que sentía en su pecho era cada vez más ligero, como si se quitara un abrigo pesado en un día caluroso de verano. Con cada verdad que enfrentas, cada sombra se vuelve luz, cada dolor se convierte en fuerza, resonó la voz de las gemelas, y así, por primera vez, comprendió que el verdadero poder no provenía de su dinero, sino de su capacidad de amar, de ser vulnerable y de aprender de sus errores. Estaba listo para aceptar los sacrificios que necesitaría hacer. La figura encapuchada, ahora más tenue, susurró: has comenzado a desatar el verdadero poder de tu ser. Pero recuerda, los sacrificios necesarios se realizarán. Cada paso que tomaba hacia adelante lo llenaba de coraje. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo vivir el presente. Finalmente, el millonario encontró su voz. Estoy aquí, dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo crear un futuro diferente. En ese momento, el eco de su voz resonó como un nuevo grito de libertad. Las gemelas dieron un paso al frente, sonriendo con orgullo. Entonces, adelante. Tu viaje apenas comienza. Lo que elijas ahora cambiará no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor. Con esa promesa flotando en el aire, el millonario dio un paso hacia el futuro, listo para abrazar la vida con un nuevo fervor y dispuesto a enfrentar cualquier desafío porque finalmente conocía su verdad. Era el momento de renacer, y había recuperado el poder que había perdido. Juntos, en el resplandor del nuevo amanecer, las tres gemelas y el millonario dejaron atrás las sombras, adentrándose en la luz de un nuevo día, donde la verdadera vida esperaba ser vivida. No te pierdas esta sorprendente transformación. Debes suscribirte ahora al canal para seguir recibiendo historias exclusivas como esta. Dale like ahora mismo para alimentar al algoritmo y hacer que más personas disfruten este viaje. Y no olvides comentar y compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de actuar.